Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos al mejor y único show de entretenimiento deportivo de la radio, la televisión y las plataformas digitales a nivel mundial. Hoy, como siempre, tenemos un súper programa preparado para todos ustedes. Platicamos del sorteo de la Copa del Mundo, además la previa de la Liga Premier Inglesa, de la Liga Española, la resaca que nos dejó el partido entre el Athletic Club de Bilbao y el Real Madrid, las lesiones, todo eso y mucho más a partir de este momento. Señoras y señores, pónganse cómodos porque ya comienza Somos Cracks. ¡Arrancamos! Llegó la hora de informarse cómo se debe y en cualquier parte del corazón esta pasión hoy toma el control. Bien, arrancamos el programa del día de hoy. Vamos de inmediato con información. Todo lo que tenemos este día. Vamos a estar hablando de muchísimos temas, como lo escuchaba usted ayer en la introducción. Pero antes, tengo que saludar a mi compañero y amigo Alejandro López, que nos acompaña este día para dar cobertura a toda esta información que tenemos pendiente de evolución. ¿Cómo estás, Alejandro? Un gusto saludarte. ¿Qué tal, José? Un gusto saludarte. Recién aterrizado del partido de Bilbao del pasado miércoles, el que, bueno, ya nos contarás qué tal la experiencia de San Mamés, en el que el Real Madrid por fin volvió a sumar los 3 puntos y se fue con buenas sensaciones de la capital del Bocho. Espectacular esa cobertura en Bilbao, ya lo comentaremos a partir de este momento, puesto que, bueno, muchas cosas, la atención, la hospitalidad de la gente, el trato, el estadio, el partido, en fin, hubo pero mucho de lo que vamos a estar platicando por ahí. Estamos cada vez más con un modo full navideño, ¿no? Estamos aquí con, como dice Marcos, con el Santa Claus madridista, dice Marcos, porque es de blanco, es un... Aunque la Navidad en esta casa lleva ya un tiempo, lleva ya desde el mes de octubre, diría yo. ya está avanzando por aquí. Y bueno, pues ahí vamos poco a poco acercándonos a esa fecha importante. Vamos a comenzar entonces platicando un poco sobre la resaca, lo que nos ha dejado ese partido en el estadio de San Mamés entre el Real Madrid y el Athletic Club de Bilbao. Un Real Madrid que, a pesar de que, hay que decirlo también, el Athletic Club de Bilbao pasa por un momento flojo, pasa por un momento incómodo y también tiene en la mente un estrés diferente porque se le viene en cuestión de 10 días, o se le empezó a venir en cuestión de 10 días, probablemente la competencia, o sea, su temporada completa. Enfrentaban primero al Real Madrid, luego ahora fin de semana van contra el Atlético de Madrid y luego a mitad de la próxima semana el Paris Saint-Germain. Ahora, que si el Athletic Club de Bilbao juega contra el Paris Saint-Germain, como jugó contra el Real Madrid, podría haber otra goleada histórica de esas de Champions similar a la del Bayern de 8 goles al Fútbol Club Barcelona. Sí. Fácil, un partido en el que el Athletic de Bilbao, Alejandro, dejó mucho que desear. Sí, no ofreció su mejor versión el equipo del Chingurri Valverde, pero ya no solo en el partido del miércoles ante el Real Madrid, sino en la temporada en general. Es un equipo que está muy lejos de la versión ofrecida en las 2 campañas anteriores. Sí. Esa agresividad, esa presión tras pérdida que veíamos, esa verticalidad del Athletic Club de Ernesto Valverde se ha difuminado en esta presente temporada y fruto de ello, pues los resultados son los que son. Y el Real Madrid, no a través de una buena circulación de balón, pero sí a través de una muy buena disposición táctica, pues le hizo trizas al Athletic Club. Sí, bueno, el Real Madrid se presentó, es que hubieron 2 situaciones que marcaron pues la trayectoria del partido. La primera de ellas es hablar del mal momento y el mal equipo que está haciendo el Athletic Club de Bilbao en esta temporada. Y que sus propios aficionados lo dicen. De hecho, desde que llegamos, nosotros estábamos trabajando en la previa del partido con Marcos por ahí en las afueras del estadio, y los aficionados del Athletic Club de Bilbao que se nos acercaron, pues eran todos, esta va a ser goleada del Madrid, el Madrid nos va a partir en 2, que y decían 1000 cosas. Cuando en otras ocasiones o en otros partidos, cuando se enfrentan estos dos clubes, pues lo que marca la previa es la rivalidad, y el Athletic Club de Bilbao y sus aficionados diciendo aquí se muere el Madrid, que vamos a ganar el partido, sí, etc. La ilusión, ¿no? La ilusión. En este partido no había ilusión.
quiero recalcar ese detalle, porque es una afición extraordinaria, pues se quedó hasta el último minuto, a pesar de que fácil pudieron haber sido 4-5-0 en ese partido, se quedó hasta el último minuto, pero es una afición, que ya ha perdido la ilusión, precisamente al ver realmente que su equipo no camina, un Nico Williams desconectado, después de la lesión volvió perdido, no ha podido reaparecer de nuevo, no ha podido nuevamente tener esa... Antes le caía un balón en el borde del área a Nico Williams y estabas claro que te iba a hacer un recorte, que iba a intentar disparar a Marco. Lo vimos intentar muy poco. Las que tuvo por ahí normalmente trató de rezagar y de entregar. No estuvo incisivo. Entonces, la pérdida de futbolistas importantes, digamos así, es la que ha marcado, me parece, el camino, el deterioro futbolístico del equipo de Athletic de Bilbao, ¿no? Yo creo que hay dos jugadores en los que se puede ejemplificar mejor que nunca el mal momento que atraviesa el Athletic Club. El primero, lo has mencionado ya tú, es Nico Williams. Yo creo que viene arrastrando esos problemas de pubalgia que no terminan de cesar y que le resultan incómodos a la hora, sobre todo, de enfrentarte a grandes rivales élite como puede ser el Real Madrid. Y fíjate que tenía enfrente a un lateral que defensivamente hace aguas como D'Alessandro Arnold. Sí. No estuvo bien Nico Williams. El otro futbolista es Ollán Sancet. El otro día no participó por lesión contra el Real Madrid, que la temporada pasada fue el mejor futbolista del Athletic Club, yo creo que por encima incluso del propio Nico. Esos dos futbolistas son los que tienen que marcar un antes y un después en el Athletic Club, son los que elevan el techo competitivo del equipo. Y claro, al estar mal ellos, pues el Chingurri pierde dos piezas claves y con ella el engranaje conjunto del Athletic Club pues se desvanece. Muchos jugadores, para hacer un pequeño paréntesis en lo que estamos tocando, muchos jugadores padecen a día de hoy de ese mismo tipo de lesión que Nico Williams, de la pubalgia. Y antes la gente me comenta, ¿y por qué antes no se escuchaba tanto de este tema? De hecho, mucha gente desconocía este tipo de lesión. Siempre ha existido. Y siempre ha existido, pero antes se da mucho menos, y eso sí lo aclaramos, por el tema de la sobrecarga de partidos, ¿no? Porque antes los futbolistas, y por cierto voy a tocar un tema sobre esto, antes los futbolistas jugaban en el año de temporada, jugaban de 30 a 40 partidos, ahora se juegan de 60 a 70 partidos, o sea, tenés una carga de 20, 30 partidos más que tenés que acumularlos dentro del calendario y que hace que los jugadores tengan competición élite a lo largo de cada 72 horas. O sea, estamos hablando de que cada 3 días exactos estás teniendo, ojo, de partido a partido. O sea que si le quitamos eso a los entrenamientos y a las etapas de trabajo, estás hablando de que el descanso de los futbolistas es 60-50% menos que lo que era hace 30 años atrás. Entonces es complicado jugar una temporada así. Está claro que el calendario está muy apretado cada vez más y eso incide, más en las eliminatorias y todo lo que le meten en medio. Mundialista, más luego los torneos veraniegos, ya sea Eurocopa, Copa América, Mundial. Y eso hace que las lesiones se incrementen. Mira ahora mismo los futbolistas élite famosos, pues, que más resuenan los casos de pubalgia. Agregamos ahí a Lamine Yamal, a Nico Williams, a Mastantuono, Thibaut Courtois, padece de pubalgias constantemente. ¿Qué otros futbolistas? O sea, que pasan por ahí. Te estoy hablando de jugadores élite que tienen siempre pues el foco encima. Y que se retiran por este tipo de situaciones por 3-4 meses. O sea, que la pubalgia los hace perderse muchísimo tiempo y es una lesión bien complicada que para que el que no le entiende de dónde viene la pubalgia es un músculo interno que está similar entre el muslo y la ingle y que pues obviamente impide la movilidad porque se tensiona a nivel muscular, impide la movilidad y la comodidad para poder hacerlo aparte del dolor, ¿no? Claro, que es otra cosa más todavía. Para que nuestros televidentes lo tengan claro, con pubalgia se puede jugar al fútbol, se puede jugar, pero te limita muchísimo, claro. Futbolistas tan explosivos como Lamine, como Nico Williams, que necesitan de esa explosividad para sacar su mejor versión a relucir, pues claro, la pubalgia los limita mucho porque los movimientos no pueden ser los mismos. Mirá si se juega mucho más partido. Hace poco, y lo hablamos en la previa del partido con Marcos del Real Madrid contra el Athletic Club de Bilbao, hace poco un periodista internacional reconocido que es ¿cómo se llama? El italiano, siempre se me escapa. Marco me tuvo que recordar también. Es que hay tantos periodistas. El famoso, el que da los adelantos de las... Sí, Fabrizio Romano. Fabrizio Romano publicó que Lionel Messi es el jugador con más asistencias en la historia del fútbol.
con esta última que logró en el último partido del Inter de Miami. Bueno, en primer lugar, mira cómo decía un aficionado por ahí, mira cómo Cristiano Ronaldo dice tiene a todos en ascuas, que hay que buscar incluso las asistencias para ver quién le supera en algo. Pero bueno, en este caso dice Fabrizio Romano, es el jugador con más asistencias en la historia del fútbol. Ahora, la lista que tiró Fabrizio Romano de los 3 futbolistas con más asistencias en la historia es lo que a mí realmente me llamó la atención, más que sea Lionel Messi el que más asistencias tiene. Está Cristiano, ¿no? Entre los No. Lionel Messi es el futbolista con más asistencias con 414, sí. ¿ok? En la historia del fútbol. Una barbaridad. Ahora, el segundo es el que para mí realmente debería de ser el más sorprendente y el que deberíamos de estar hablando del mundo entero. Es Puskás con 404. O sea, 10 asistencias menos, pero ojo, eso es lo que quería decir, que Lionel Messi juega 60 partidos al año. Puskás jugaba 25-30. Claro, es que en los tiempos de Puskás se jugaba muchísimo menos. 25-30 partidos jugabas al año cuando Puskás. Entonces, estamos hablando de que en un año de temporada, la barbaridad que tuvo que hacer Puskás de asistencias por temporada para llegar a esa cifra y que Lionel Messi, pues bueno, o sea, juega, como te digo, 60 partidos y que los rivales de la selección de Argentina, bueno, en aquel momento es cierto que Hungría podría ser una de las potencias mundiales, pero que en aquel momento habían grandes selecciones que también eran potencia y que hacían el frente, como Polonia, como Alemania, que hacían frente a esa Argentina, los rivales que ha tenido, o que tiene la mayor parte del tiempo, o el Barcelona, o en este caso, cuando jugando en la MLS, pues dan la posibilidad de que Messi pueda hacerse 2, 3 asistencias por partido fácil. Evidentemente el número de partidos influye muchísimo, y también otro aspecto a tener en cuenta. De hecho, la semana pasada, el fin de semana pasado, estuve en Hungría, estuve en Budapest, y allí Ferenc Puskás es un mito. Claro, tiene que. O sea, de hecho, el nombre del estadio donde se va a jugar la final de la Champions esta temporada lleva el nombre de Ferenc Puskás. Ferenc Puskás, correcto. Allí es todo un ídolo, y es que otro aspecto a tener en cuenta, en qué campo, en qué condiciones estaban los campos en los que jugaba Ferenc Puskás en su época. Sí, también. Muy diferente a lo que vemos todo. hoy en día. El peso del balón, pesaba libras en aquel momento. Sí, o sea, era, sí. Peso del balón, la cancha, la preparación, la cantidad de partidos, los rivales, etcétera. Y ahora, pues bueno, entonces para mí, lejos de que Fabrizio Romano me impresionara con el tuit diciendo Messi tiene 400, a mí me sorprendió ver a Puskás en el segundo lugar, a 10 nada más de Messi. Es que son con 30, 40 partidos menos por temporada. O sea, la carrera de Ferenc Puskás tuvo que ser, o sea, no tenemos, habrán fácil 20 videos exagerados de Ferenc Puskás, o muchísimo menos. Sí. Lo hemos visto por fotografía únicamente. Entonces, imagínate vos la carrera que tuvo que tener Ferenc Puskás, o lo extraordinario que debió haber sido verlo jugar a un jugador que te hizo 404 asistencias en la carrera que tuvo Ferenc Puskás, mucho más corta que la de Leo Messi, y todo lo que llegó. El tercer lugar era Edson Arantes do Nascimento, Pelé, que llegó a 390 y algo asistencias, que también es una locura, porque también jugaba menos partidos, pero bueno, en aquel momento sí podríamos decir que con la selección de Brasil, que era extraordinaria entre los 60s y 70s, pues está también la posibilidad abierta para que hiciera la cantidad de asistencias que hizo, y luego que se fue a jugar a una liga burocrática sin ningún tipo de profesionalismo, que fue la MLS. En aquel momento llamada la Liga Americana en Estados Unidos, profesional, al Cosmos. Sí, y hablando de Ferenc Puskás, otro récord que posee el exfutbolista húngaro es el máximo artífice en finales de Champions, el máximo goleador en finales de Champions, con 7 goles. O sea, se dice pronto, 7 goles en finales de Copa de Europa. Sí, una barbaridad. Realmente, una barbaridad. Pero bueno, retomando y antes de despedir esta parte de lo que fue el partido entre el Real Madrid y el Athletic Club de Bilbao, bueno, al dar lo positivo del equipo Real Madrid se reencuentra, pero yo creo que aquí quiero resaltarlo porque yo lo he dicho siempre, quedamos claros de que Arda Güler y Jude Bellingham son 95% incompatibles, Creo que quedó claro en este partido, es o juega uno o juega el otro. Cuando juegan los dos, el equipo disminuye, porque ya lo he explicado en múltiples ocasiones, cuando juega Jude Bellingham, se pisan. Realmente imposibilita el crecimiento a nivel de cancha, o sea, abarcar más el espacio de cancha de Arda Güler, y al mismo tiempo también perjudica a Fede Valverde, porque muchos dicen es que Fede Valverde y todo eso, sí, pero es que la posición del campo varía cuando está Jude Bellingham, tanto para Fede Valverde como para Arda Güler, pero cuando está o uno o el otro, o Arda Güler suelto, Fede Valverde también puede estar suelto, si Jude Bellingham lo está y no está Arda Güler, pues también es un poco el movimiento dentro de la cancha de Fede Valverde. Entonces,
quedó comprobado, y ya lo habíamos comprobado en partidos anteriores cuando solo jugaba Arda Güler. Yo decía, el Real Madrid es superior con Arda Güler antes que con Jude Bellingham, y ahorita quedó demostrado que son incompatibles. Jugando con Jude, pero con Arda en el banquillo, es otra cosa. Entonces, yo creo que aquí es únicamente decidir contra X rivales quién va primero y quién va después, pero que no son compatibles. Pues espérate, porque claro, con la lesión de Trent Alexander-Arnold, Daniel Carvajal también lesionado, lo más probable es que Xabi Alonso decida colocar a Fede Valverde otra vez como lateral derecho, y claro, ahí se queda abierta una vacante en el centro del campo, que seguramente sea ocupada por Arda Güler. Por lo tanto, lo mismo tienen que jugar juntos otra vez porque no hay más remedio. Sí, mira, bueno, en el tema de la defensa yo creo que hay muchas personas que le ponen una ficha ahí como en duda a quienes podrían apoyar en la lateral, como por ejemplo cuando lo hace Asensio, el otro que a día mí me parece, Raúl Asensio me pareció que cumplió en la última ocasión en que se le puso en esa posición. Entonces yo diría que yo creo que también Xabi Alonso tiene opciones, o para que no sea Fede Valverde, y para poder aprovechar un poco más viendo el funcionamiento del equipo. O sea, es que yo no puedo entender cómo un entrenador, que en este caso Xabi Alonso, pueda ver el funcionamiento del equipo, como lo pudo ver a lo largo de todo el inicio de la temporada, y cambiarlo al 100%, metiendo a calzador ahí a Jude Bellingham en el Metropolitano, nos golean y de ahí en adelante vuelve otra vez y bueno, dice, nos vuelven a golear. Realmente este equipo ha demostrado pues que el funcionamiento y el orden en el medio campo deben llevar únicamente 4 futbolistas allí, y que no se choquen entre sí por el tema de las posiciones en el campo y por lo que representa también tener a Vinicius Junior y a Kylian Mbappé arriba. Entonces, yo me la jugaría más por el tema de poner a Federico Valverde, ya sea Tchouaméni, Fede Valverde, Arda Güler, Camavinga o Jude Bellingham en este caso, pero uno o el otro. Y en la lateral, pues bueno, Carvajal está por regresar. Todavía le queda un mes. Le queda todavía, pero está por regresar. Podría llegar al cierre de este mes. Yo creo que podría llegar a la última fecha antes de despedir vacaciones. No creo que quieran arriesgar con él, pero bueno. Pero igual, dependiendo del tipo de partido. Y si no, pues ahí está. A mí me parece que está cumpliendo y que es un jugador que da garantías al momento de defender, que es Raúl Asensio. A mí realmente Raúl me parece un buen defensor. Sí, es un gran defensor, pero yo no estoy tan de acuerdo contigo porque yo sí que veo a Federico Valverde luciendo de verdad como lateral derecho. Es que es el mejor, cuando él quiere, es el mejor lateral derecho. Por eso digo que Güler y Camavinga están condenados, yo creo que a entenderse. Por lo buenos que son, es cierto que como has comentado... Güler y Jude. Eso, perdón. Sí, Güler y Bellingham, tienes razón, sí, perdón por la equivocación. Pero sí, lo que has comentado es cierto también, o sea, son dos futbolistas que tienden a pisar la misma zona del campo y por eso se estorban. Pero yo creo que Xabi Alonso tiene que hacer ahí un encaje de bolillo para encajarlos a los dos, porque claro, yo es que a Valverde, José, de verdad te lo digo, y a todos los televidentes de Somos Crack, le veo cada vez más pegado a una banda, y si es como lateral derecho, mejor. Y eso, claro, al tener a Fede Valverde como lateral derecho, evidentemente sale una vacante en el centro del campo que yo creo que va a ser ocupada por Arda Güler. Veremos a ver si consiguen compatibilizarse entre los dos, pero bueno, está por ver. Bueno, vamos a ver qué sucede, pero lo importante en todo esto también es que el funcionamiento varió y que para Xabi Alonso encontró, podríamos decirlo así, un camino favorable, ¿no? De ahí en adelante. Pero bueno, cambiando un poco el tema, para platicar de esto también, quiero resaltar, Alejandro, el estadio de San Mamés, el nuevo San Mamés. Es un estadio extraordinario, es un estadio espectacular. Yo no había tenido la posibilidad fue mi primera vez en este estadio de San Mamés. Te emocionaste. Pero me emocionó muchísimo, sí, porque es un estadio categoría Copa del Mundo. Sentís que estás en una Copa del Mundo, en un estadio de categoría de Copa del Mundo, lo es. Y yo podría decir que por mucho, si no hubiese tenido estas reformas actualmente del Santiago Bernabéu, es el mejor estadio de España para mí y uno de los mejores de Europa. Y si realmente te vas al equilibrio que hay detalles que le falta reformar todavía al Santiago Bernabéu, hay que decirlo. Hay muchos detalles que le falta reformar y no está terminado al 100%. Porque, por ejemplo, si hablamos del tema de graderías y el marcador 360 y todos esos detalles, obviamente no hay un mejor estadio en Europa que el Bernabéu. Pero, para que la gente lo sepa, para categorizar los estadios, está esa parte, luego está la parte de cancha, también está la estructura de fuera y, por último, pero no menos importante, que realmente es igual de importante, es el interior. La zona de prensa, la zona mixta, la cantidad de, por ejemplo, de espacio que haya para prensa
para acogida de prensa internacional y nacional, las conexiones que hay, las facilidades para retransmisión, muchas cosas más que tienen que haber, los palcos, todas esas cosas. Más luego todo el ambiente que se respira en el estadio, la afición Exacto. que tiene el Athletic Club, la historia de la institución, o sea, es que lo tiene todo San Mamés. Exacto. Y bueno, si vemos en este momento las imágenes que estamos viendo en pantalla, aparte de que son imágenes extraordinarias del estadio y de lo hermoso que pudimos encontrarnos ahí, también hicimos un espacio para poder hacer el tour, que es realmente, para el que no lo sabe, cada vez que esté por ahí, por la zona del País Vasco y va a Bilbao, vaya a hacer el tour del estadio, así como cuando viene a Madrid y va a hacer el del Santiago Bernabéu, aunque no sea madridista, vaya y hágalo. O sea, invierta 15 euros y vaya a hacer, hágase el favor a usted mismo de ir a hacer este tour, que para mí incluso es superior a todos los demás, y lo vuelvo a comparar únicamente, solo tal vez comparable con el del Santiago Bernabéu, porque historia hay, pero enriquecedora, para tirar para arriba allí, desde el momento de la creación en la zona minera del Athletic Club de Bilbao y la forma en la que se levanta este club, por la afición que había en aquellos tiempos de los ingleses que vinieron a trabajar en la zona minera y que hicieron que los españoles también se fueran interesando poco a poco por este tema del fútbol. Pero desde allí hasta la actualidad pasas por en el centenario del partido entre el Athletic Club de Bilbao y la selección brasileña de fútbol, campeona del mundo en aquel momento, con Roberto Carlos, con Cafú, con jugadores como Ronaldo, Ronaldinho, etcétera, todos estos en 1998. Y también bueno, hay un obsequio, te cuento, ahí en ese estadio, que lo vimos con Marcos, que le hizo el Real Madrid al Athletic Club de Bilbao, que es un león de oro, que se lo regaló con motivo del 50 aniversario. Sí, y este espectacular también. Bueno, mucha historia y un estadio hermoso, impresionante. La sala de prensa, claro, no es la del Santiago Bernabéu, que es prácticamente una sala de cine. La del Santiago Bernabéu es extraordinaria. No hay una mejora en España, pero está bastante bien. Y el área, eso sí, en el área que rebasa, creo yo, incluso al estadio Santiago Bernabéu, es a la cantidad de espacio de trabajo que hay para prensa en esa zona, para los medios nacionales e internacionales. Es muy superior la del estadio San Mamés que la del Santiago Bernabéu. Sí, por algo le llaman la catedral del fútbol español, ¿no? Ese nombre no se recibe por nada, y evidentemente es un estadio magnífico, es categoría de oro en la UEFA y en la FIFA. De hecho, Bilbao iba a ser sede de la Eurocopa de 2020, pero claro, llegó la pandemia y tal, y al final la ciudad se retiró de la candidatura. Pero es un estadio magnífico en el que se respira fútbol de verdad, fútbol norteño, con un equipo, una institución con muchísimo más de un siglo de historia, o sea, que no hay que decir mucho más del Athletic Club de Bilbao, con una afición grandiosa y que es puro fútbol. Mira, las oficinas de atención al socio, todas las oficinas que tienen son de primera categoría. Parece que estás entrando a una sala VIP cuando entras a la oficina, por ejemplo, de atención al socio en el estadio, o cuando entras a las oficinas informativas del estadio, las taquillas. O sea, todo parece que fuese VIP. O sea, realmente es un estadio de categoría Copa del Mundo. Mis respetos para la gente de Bilbao. Tienen ustedes uno de los mejores estadios de Europa. Te lo digo, conociendo grandes estadios, Copa del Mundo, todas las que han existido desde el 2010 para acá, que he estado presente, te digo, es un estadio de categoría mundial. Les felicito. Pero realmente. Claro, es que a diferencia de otros estadios en los que has podido estar tú, por ejemplo, estuviste en el Mundial de Qatar. Estuve en Qatar, en todos los estadios de Qatar. Estructuralmente son estadios magníficos, pero claro, les falta ese aura de fútbol, de historia, que sí, que tiene San Mamés, y que si todo lo metes en una costelera, te sale el estadio perfecto. Yo te digo, este estadio para hablar de estadios extraordinarios fue Qatar, tenés toda la razón en cuanto a temas de estadios, porque fueron creados única y exclusivamente para Copa del Mundo. Y a base de... El San Mamés pudo haber estado fácilmente en Qatar entre los mejores estadios del Mundial. Así te lo pongo. O sea, hubieron grandes estadios, como Al Bayt, por ejemplo, que tenía una categoría, parecía que estabas entrando en un hotel 5 estrellas cuando entrabas al área de prensa. Pero le falta esa historia de fútbol. Y fuera de eso también yo te puedo decir que en tema yo me refiero a nivel estructural, fuera del ambiente y lo que se respira a nivel estructural, este estadio San Mamés lo tiene. Fuera de lo futbolístico y de la historia que hay dentro del museo, por ejemplo, que les estoy invitando a que vayan y lo hagan, también es tema estadio. O sea, felicitaciones realmente a la gente de Bilbao. Regresé muy contento fuera de lo hermosa que es la ciudad y todo eso.
Lo único es el clima, que es Clima una... del norte, José, es del norte. una Londres en España. Sí, pero así es el norte. Llueve en cada general, 15 minutos. Así es el norte. Pero fuera de eso, fuera del clima, extraordinario. Realmente la atención y todo eso, y en lo del estadio, pues es otra cosa. Bueno, hablamos, Alejandro, también de la previa de lo que se viene el fin de semana. Tenemos partidos, bueno, ya lo mencionábamos, el Athletic Club de Bilbao tiene una dura pera de comer para la próxima jornada, que es el Atlético de Madrid. También visitando Bilbao, partido dificilísimo. Es un equipo, el Atlético de Madrid, que está en la pelea todavía por los primeros lugares, por ahí, por estar peleando el título. Es un equipo que es bastante duro y enfrentando a un rival que en este caso el Athletic de Bilbao, que está de más a menos, incluso podría atreverme a decirlo yo, se le va a dificultar mucho. Pero hay más partidos que se van a disputar este fin de semana, ¿cómo? Sí, es uno de los grandes partidos, ese que has comentado, Atlético de Madrid, todo un clásico del fútbol español. También tenemos otro partidazo mañana sábado, 6:30 en el Estadio de la Cartuja, Real Betis Fútbol Club Barcelona, partidazo, lo recomiendo, porque son dos equipos que proponen un fútbol muy vistoso, tanto el Betis como el Barça, hay que reconocerlo. El domingo el Real Madrid recibirá al Real Club Celta de Vigo, y luego hay otros partidos interesantes. Hoy, por ejemplo, se abre la jornada con un duelo en la zona de abajo, un Real Oviedo-Mallorca, que es un partido importantísimo. Partido de 6 puntos. Sí, partido de 6 puntos, sobre todo para el Real Oviedo. Sí. Para el Real Oviedo, que no ha ganado desde que se destituyese a Paunovic y llegase Carrión a los mandos del equipo ovetense, y necesita la victoria. Y más partidos destacados, por ejemplo, creo que hay un Español-Sevilla, sí. Español-Sevilla el domingo, y hay muy buena jornada por delante. Bueno, ahí está, el regreso del Real Madrid nuevamente al Estadio Santiago Bernabéu, después de un récord histórico, el Real Madrid jugando 6 partidos como visitante al hilo. Nunca había sucedido en la historia del fútbol. ¿Okay? En todos los años de existencia, el Real Madrid nunca había jugado 6 partidos consecutivos como visitante, tomando en cuenta todas las competencias, porque se incluye el partido de Liverpool. Así que, pues volviendo de esa historia, que también hay que decirlo, no es que al Real Madrid le han perjudicado, el Real Madrid quiso que así fuese, porque tenía en medio de todo esto, tenía el partido de la NFL que se llegó a disputar entre los Washington Commanders y los Miami Dolphins para llevar por primera ocasión aquí a España, para traer por primera ocasión aquí a España la NFL, y que ha sido un total éxito. Pero para que eso se lograra, el Real Madrid tuvo que ceder y en este caso ponerse estos partidos de visita para preparar ese partido de la NFL. Ya era hora, por cierto, quiero corregir lo que he dicho antes, es Español Rayo Vallecano. Español Rayo. Que tenemos el domingo, dos equipos. Partido duro. Sí, partido duro, y luego también un Valencia-Sevilla, dos equipos muy venidos a menos en los últimos años, pero son dos clásicos del fútbol español, así que quería matizar ese error que he tenido antes, que me perdonen los aficionados del Rayo Vallecano. Y con lo que decías del Bernabéu, efectivamente, es que son 6 partidos consecutivos fuera de casa, un mes y medio largo en el que el Real Madrid lleva sin... Ya lo extrañaba el madridismo, claro. El ambiente este. Claro. Y me decías fuera del aire, y es un buen dato para mencionar, que también va a ser un ambiente extraordinario por el tema del puente, ¿no? Que hay vacaciones. Este fin de semana hay puente de la Constitución Española y de la Inmaculada Concepción aquí en España. Es festivo tanto el sábado como el lunes, por lo tanto se espera un gran ambiente. De hecho, la ciudad de Madrid estará abarrotada, pues imagínate el domingo a las 9 de la noche, Real Madrid-Celta, con el lunes libre, lunes festivo, imagínatelo. Sí, bueno, el turismo interno también que habrá seguramente. Bueno, Madrid es una ciudad, yo creería, fácil de las 3 más visitadas en Europa para esta zona, para este tiempo de Navidad. Muy bonita. Por el tema de las luces, por cómo está la ciudad adornada. Muy agobiante, colocada. pero muy bonita. Sí, agobiante al 1000%, porque es que lo platicábamos en el camino con Marcos. Madrid se ha transformado en la Nueva York de Europa. O sea, para el tema de Navidad, no puedes, la Gran Vía, Sol, toda esa zona. No puedes andar sin chocarte con la gente. Sí, imposible. O sea, son miles y cientos de miles de personas cada noche en las calles, y bueno, va a ser un ambiente bonito también para la previa de ese partido. También vamos a platicar un poco, Alejandro, si me ayudas, con los partidos importantes que va a haber en la Liga Premier Inglesa, que también hay que resaltarlo, ha pasado por momentos incómodos para algunos de los clubes más importantes. Por ejemplo, se disputó también a mitad de semana un partido entre el Liverpool y el Sunderland, un partido que se le complicó más de lo que debería al equipo de Slot, porque iba perdiendo, de hecho, el partido hasta el minuto 83, por ahí más o menos, que llega el empate
de el Liverpool y que termina ahí rasguñando un solo puntito en ese partido contra un Sunderland que también es un equipo que de hecho está en mejor posición en la tabla general actualmente. El Sunderland está octavo, el Liverpool está en 12ª posición, pues bastante incómodo en la Premier League y pues, bueno, este fin de semana también habrá partido duro. Sobre todo, apunten papel y lápiz mañana, 1:30, Aston Villa, Arsenal. Primero el Arsenal contra el tercero, el Aston Villa de Unai Emery. El gran partido de la jornada en la Premier League. Luego, los grandes, Manchester City, rival del Real Madrid la semana que viene en Champions. Recibe en casa, hablabas antes del Sunderland, bueno, pues recibe a los Black Cats, al Sunderland. Los grandes, Bournemouth-Chelsea, gran partido también porque el Bournemouth de Iraola, bueno, ya sabemos que es un equipo revelación en la Premier League y que propone un fútbol muy bonito de ver siempre. El Manchester United ayer empató también. Empató en casa con el West Ham United. 1-1 con el West Ham United también, que iba ganando el partido del Manchester United en Old Trafford y termina empatándole al minuto 86, 87 también este equipo. No tiene continuidad. Y sí, complicadísimo también para el Manchester United, que creo que juega, no sé si domingo o lunes. El United juega el lunes, efectivamente. El lunes, ¿no? Visita al Wolverhampton y el último grande que se me escapaba, el Liverpool, que visita al Leeds United el domingo. Te decía, visita complicada porque el Leeds también en el último partido complicó al primero, complicó al Manchester City. Y al Chelsea le ganó. Y al Chelsea le ganó, sí, también. Y para el Manchester United, ojo, que este es un momento, yo diría, bueno, debería de ganar ese partido con cierta comodidad. Hablamos del Wolverhampton, que el Wolves es el último de la tabla de posiciones con una cifra de goles con menos 22. Diferencia de goles de menos 22. El Wolverhampton es el equipo, el peor podríamos decirlo, goleable de la English Premier League en este momento, que ya podríamos decirlo, yo creo que ya podemos adelantarlo desde ese momento, a un 35% de lo que va recorrida de la liga, que ya es el equipo descendido. Tiene 2 puntos. Está 8 puntos. Sí, 7 puntos tiene ahora mismo. 7 puntos. Tiene 7 puntos. Y está a 8 de la salvación. O sea, es bueno, un equipo terrible y que, bueno, el Manchester United debería de levantar. Tiene 2. Yo te dije 2 puntos. Sí, tienes razón. Tiene 2 puntos. Y está, a 12 de la salvación. Sí, no, es el equipo descendido y tiene una diferencia de goles de menos 22. O sea que si se llegase a empatar por ahí en la salvación con la misma cantidad de puntos, pues la diferencia de goles lo destruye. Y al final, pues yo creo que es el equipo ya descendido. 2 puntos. 2 empates y 12 derrotas. Así es, con el 35% de la Liga Premier ya disputada. Tiene mala pinta, 2 puntos. No, es el descendido de la English Premier League. Es el Valladolid del año pasado. Usted apuéstele, póngale millones a ese descenso, porque ya está hecho. Bueno, está consumado, podríamos decirlo así. Así va a estar la English Premier League. Vamos a ir en este momento a la primera pausa del programa. Cuando regresemos, no se despegue, porque cuando volvamos vamos a hacer un simulacro de lo que podría ser, lo que va a acontecer también este día, es el sorteo de la Copa Mundial 2026. Hoy comienza a respirarse el aire de la Copa del Mundo, ese que nos va a transformar el 2026 y que año con año nos trae una forma diferente de vivir la emoción del fútbol, porque se acondiciona prácticamente el deporte más importante de todo el mundo con el orgullo de país, de abrazar los colores de la bandera nacional y de la representación de la que todos queremos. Así que vamos a hacer un simulacro del sorteo de la Copa del Mundo del 2026 al regresar de la pausa. No se despegue, estás en el mejor show de entretenimiento deportivo de la radio, la televisión y las plataformas digitales a nivel internacional. Pausa y volvemos con más. Y bien, regresamos de la pausa, continuamos con más información. Vamos a ir en este momento a realizar, Alejandro, el sorteo, el simulacro del sorteo de la Copa del Mundo. ¿Cómo podrían quedar las selecciones clasificadas a esta Copa del Mundo? No sé si tienes por ahí para que veamos primero los bombos, cómo están colocados los 4 bombos importantes. En el primero de ellos están las selecciones mejor rankeadas a la Copa del Mundo, más los países anfitriones.
Y luego en el resto, pues también involucra mucho el tema de las confederaciones, al mismo tiempo el posicionamiento en el ranking mundial. A destacar que no puede haber dos selecciones pertenecientes a la misma confederación, al mismo continente, en un mismo grupo, salvo que sean europeas. Con un máximo de 2. No puede haber 3 selecciones europeas en un mismo grupo, eso que quede claro. Eso, y también destacar el pequeño detalle de que hay 4 selecciones fuertes que no se van a cruzar a menos que sean semifinales y hay 2 que no se pueden cruzar a menos que sea en la final. España y Argentina no se podrían cruzar a menos que sea en la final del Mundial, en la hipotética final del Mundial. Todo eso si son primeras de grupo, ¿verdad? Si son primeras de grupo. Y si son primeras de grupo, no se podrían cruzar incluso hasta semifinales Argentina, Inglaterra, España y Francia. Sí, estas 4 selecciones deberían, si va prácticamente está como diseñados estos bombos, para que las semifinales del Mundial sean para que lleguen las mejores, entre las 4 mejores. Ojo, que yo ahí difiero con FIFA y yo hubiese puesto en lugar de la selección de Inglaterra a Portugal. Pero bueno, ese es el único detalle que yo cambiaría. Pero de allí está hipotéticamente preparado el camino para que Inglaterra, Francia, Argentina y España sean semifinalistas del Mundial. Efectivamente. Y si quieres vamos haciendo un repaso poquito a poquito de los bombos. En el bombo 1 tenemos a las 3 anfitrionas, Canadá, México y Estados Unidos. Y luego a las grandes favoritas, España, Argentina, Francia, Inglaterra, como bien ha comentado José. También tenemos a Brasil, a Portugal, a Países Bajos, a Bélgica y a Alemania. Sí. Y en el bombo B tenemos a... En el bombo B, espérate un momentito que lo tengo por aquí. Bueno, en el bombo B, por cierto, también hablar de que a nivel de categoría se incluirán a grandes selecciones, porque hablando del tema de lo dificultoso que será este tema de la Copa del Mundo al momento de elegir a las selecciones, aquí van parte de las mejores rankeadas entre la posición número 11 y la posición número 20. Sí, en el bombo 2 tenemos a Croacia, yo creo que es el gran coco de este grupo. Marruecos, también selección a tener en cuenta. Colombia, Uruguay, 2 selecciones sudamericanas. Suiza, una selección correosa fuerte en Europa también. Sí, sí. Japón, Senegal, Irán, Corea del Sur. Tenemos también a Ecuador, a Austria y a Australia. Bueno, todas esas en el bombo 2. En el bombo B o en el bombo número 2, para llamarlo así. Son 4 bombos los que ha dividido en este caso, los que se tuvieron que dividir para tener a estas 48 selecciones clasificadas por primera vez en la historia. 48 selecciones van a enfrentarse en esta Copa del Mundo. Sí, y luego si quieres vamos con el bombo 3, en el que tenemos a la Noruega de Erling Haaland. Tenemos también a una selección que para ti es familiar, como es Panamá. Sí. A Egipto, Argelia, también africana, Escocia, que vuelve a un mundial desde 1998, el mundial de Francia. También tenemos a Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, que debuta en una Copa del Mundo. No sé si conocer algún futbolista de Uzbekistán. Nadie. Yo creo que no. Nadie que tenga uso de razón debe conocer a un futbolista. Yo por lo menos no. Qatar, cuyo seleccionador es Joel Lopetegui, que fue entrenador del Real Madrid en y que su se día. Clasificó bastante bien a la Copa del Mundo. Sin embargo, bueno, eliminatoria. Tenemos también a Arabia Saudí, selección asiática, y a Sudáfrica, que vuelve a un mundial tras ser anfitriona en 2010. Sí, y que luego también ha tenido un nivel futbolístico muy, muy bajo en las anteriores eliminatorias, que probablemente por el tema de haber ampliado las clasificaciones a esta Copa del Mundo tuvo la posibilidad de clasificarse. La selección de Sudáfrica no es aquella selección sudafricana del 2010 con Shabalala y estos futbolistas extraordinarios que tenía jugando en la English Premier League y todo eso. Ha sido una selección que ha bajado mucho el nivel, la selección de Sudáfrica. Sí, y luego en el bombo 4 tenemos a Jordania, que debuta también en una Copa del Mundo, a Curazao, 3/4 partes de lo mismo, la conoces tú bien, a Curazao también de CONCACAF. Selección con nada. A Ghana, que yo creo que es el gran coco de este grupo, la selección africana. Tenemos también a Nueva Zelanda y Haití. Bueno, este es el bombo. Más luego las 6 selecciones que todavía no se han clasificado y que vienen de la repesca. Es que ahí podría entrar Jamaica, este es Bolivia. Este es el bombo de la debilidad, creo yo. El bombo número 4. Sí. Bien, vamos entonces con el sorteo. Vamos a hacer el simulacro en este momento de los grupos y ya lo tenemos listo. Vamos a ir grupo a grupo y lo vamos analizando entonces, Alejandro. En el grupo A, escuchad bien, la selección nacional de México, Uruguay, la selección de Qatar y una repesca internacional.
México, Uruguay, Qatar y una repesca internacional. Un poco equilibrado, ¿no? El grupo. Sí, la verdad que la selección mexicana no viene muy bien, o sea, no llega muy bien a su propio mundial, en el que será país anfitrión y yo creo que además será el país que abrirá el mundial en el partido inaugural. Pero el gran coco de ese grupo es Uruguay, porque la selección de Qatar disputa su segundo mundial consecutivo. Julen Lopetegui, sí, entrenador español, también es el seleccionador, pero a priori es un grupo muy favorable a la selección uruguaya. Sí. Bueno, y la selección de México como para tener la facilidad también de poder avanzar, ¿no? O sea, son dos selecciones que por ahí podrían andar por lo menos en un fútbol similar. Uruguay superior, obviamente, pero México muy cerca. Y la selección de Qatar y el que entre el repesca, pues son los dos, en este caso, accesibles. Sí, digamos que para pasar de grupo Uruguay y México, yo creo, en este, es correcto, en este sí. primer grupo. Creo que podría estar como asegurado. El grupo B, Alejandro. Tenemos a Canadá, la selección canadiense, la selección croata de Luka Modric y compañía, la Argelia, selección africana y Jordania. Sí. Grupo igualado, yo creo. Igualado. ¿Te parece? Yo pongo a Croacia sí, por encima de las otras tres. Hombre, Croacia por encima porque viene de ser subcampeona en 2018 y tercera en el Mundial de 2022. Pero Canadá es una selección que viene creciendo mucho. Lo hemos hablado cuando hemos comentado las eliminatorias de la CONCACAF, que la selección canadiense ha crecido bastante en el último lustro. Y Argelia es una selección que tiene mucho talento, pero bueno, veremos a ver cómo se desenvuelve. La gran María de este grupo, la gran cenicienta Jordania. Saludos para María. Sí, saludos para María, pero la gran María, la gran cenicienta es Jordania, que de hecho debuta en una Copa del Mundo. Así es. Bueno, en el grupo número C, el grupo letra C, tenemos a la vigente campeona del mundo, la selección argentina, Marruecos, semifinalista en 2022 en Qatar, Uzbekistán, que también debuta en una Copa del Mundo, y una selección perteneciente al repechaje intercontinental que se celebrará en el mes de marzo. Muy favorita. Vaya, Argentina. O sea, sí, podríamos hablar de cualquier cosa, de sorpresas, porque no hemos visto Uzbekistán. Estoy seguro que usted que está viendo el programa en este momento jamás en su vida ha visto un partido, ni un minuto, de la selección de Uzbekistán. Estamos claros de eso. No la conocemos, no sabemos cómo juega. A menos que usted sea uzbekistaní, de ahí no hay otra forma. Uzbeko, no hay otra forma. Y un equipo de la repesca internacional que no será una selección fuerte, por algo está en la repesca, entonces Argentina-Marruecos prácticamente definido, ¿no? Ese grupo. Grupo D es la selección nacional de Estados Unidos, Ecuador, Arabia Saudí y una repesca de la UEFA. Aquí sí lo vería un poco a la par, ¿no? Parejo el grupo, Estados Unidos. Una selección que ha venido en crecimiento prácticamente después de haber sido una selección que era incómoda en las Copas del Mundo, porque era una selección potente, podríamos decirlo, mucho trabajo. Ya lleva, ¿qué podríamos decir? Unas 2 Copas del Mundo, o sea, ya lleva fácil una década de ser una selección trastabillante, que no pone fuerza contra las grandes selecciones, pero en esta Copa del Mundo se ha trabajado mucho más, me parece, un poco parejo ese grupo entre Estados Unidos, Ecuador, Arabia Saudí. Sí, va a depender mucho de qué selección europea llega a este grupo, pero sí, yo creo que Estados Unidos y la selección que salga del repechaje europeo son las dos grandes favoritas ante Ecuador y Arabia Saudí, que yo creo que Arabia Saudí es la más fuerte. Sí, yo creo que ahí cambiaría el grupo, por ejemplo, que entre una Macedonia, que entre... Sí, una Italia de turno. Una Italia, pues yo creo que el grupo podría variar mucho porque podría convertirse incluso el que entre de repesca en el favorito del grupo. Sí, luego en el grupo E tenemos a la selección alemana, tetracampeona del mundo, gran favorita siempre. Senegal, que es una selección muy incómoda, con Sadio Mané y compañía. La selección de Escocia, que vuelve a un mundial desde el 98. Y otra selección procedente de la repesca europea. Yo no sé si este grupo estará muy bien estructurado porque creo que no puede haber más de 2 selecciones europeas en un mismo grupo y aquí tendríamos Estoy de acuerdo, sí, esto tendría que ser... Probablemente aquí tendría que encajar una repesca internacional, intercontinental. Aquí tendría que a fuerza, sí, creo que este es un error del simulador en este caso, porque ya está Alemania, ya está Escocia, no puede quedar una repesca de la UEFA, no podrían haber 3 selecciones europeas. Así que, bueno, creo que en ese caso está ese detalle. Lo ponemos como repesca internacional, entonces. Alemania, Escocia, Senegal y una repesca internacional. Alemania muy favorita. Sí, muy favorita. Muy favorita. Y luego entre Senegal y Escocia, ojo, veo ahí igualdad. Sí, bueno, que yo le pondría la fichita a la selección de Escocia. Por ahí. Las selecciones africanas tradicionales, como Senegal, como Camerún, Nigeria... Gana todas estas selecciones. Compiten Algunas bien. se quedaron fuera y otras, cuando se clasificaron, podríamos decirlo,
con un nivel muy bajo. O sea, no son aquellas selecciones que preocupaban. Por ejemplo, cuando Argentina, Brasil decía vamos a enfrentar a Nigeria y era un partido apretado. Nigeria que no se ha clasificado. Sí, por para eso este te digo. mundial. Estas selecciones, igual Camerún. Entonces, decir, cuando en aquellos años 90 o al principio del 2000 decías, va a jugar Inglaterra-Camerún, decías, es un partido duro. Va a jugar Argentina-Nigeria. Que se lo digan a España en el Mundial del 98 en Francia con Nigeria. Así es. Luego en el grupo F tenemos a Portugal, que yo creo que es una de las grandes tapadas. No sé si estás de acuerdo conmigo. Sí, no. De hecho, para mí, más que tapada, es una favorita. Es una generación brillante la portuguesa. Entre las tres, yo la pongo entre las 3 favoritas para ser campeona del mundo. Fácil. Yo entre las 3 quizás no, pero entre las 5 sí. Luego tenemos a Irán, que también viene siendo costumbre en los últimos mundiales. Egipto, la Egipto de Mohamed Salah. Y Curazao, que tú la conoces mejor que yo, pero que debuta en una Copa del Mundo. Sí, bueno, es una selección que tomó fuerza por primera vez y que nunca había estado en una etapa final de clasificatoria en CONCACAF, nunca. O sea, es primera vez incluso que clasifica. O sea, esas selecciones, hay 2 selecciones que hicieron historia para su país en esta eliminatoria, avanzando hasta la etapa final. O sea, Curazao. La selección, bueno, hubieron varias, pero la selección de Haití ya había estado clasificada, incluso Haití ya fue a mundiales. Haití fue al mundial del 82, ¿no? 82, 86, sí, en España, en el 82. Entonces, ya habían selecciones que estaban ahí antes, pero Surinam, la selección de Curazao, la selección de Nicaragua nunca habían avanzado hasta la etapa final de la CONCACAF. O sea, es una selección que es, podríamos decir, relativamente sencillo rival. Sí. Luego con el grupo G tenemos a la selección francesa, liderada por Kylian Mbappé, vigente subcampeona del mundo, campeona en 2018. Es una selección que quizás no brilla por lo colectivo, pero claro, con tanto talento individual en cualquier momento te puede hacer una faena. Luego tenemos a Japón, también aquí hay jugadores en España como Take Kubo que están en esta selección. Paraguay gana. Grupo igualado, yo creo. Sí. Grupo igualado. Francia favorita, pero entre las otras 3. Las otras 3, el segundo tendría que el segundo tendría que ser. Para mí, un poquito más la fichita Japón, que me parece es una selección que podría estar más. Ahora, en este grupo G, que en este simulacro, creo que aquí es donde debería de encajar y vamos a hacerlo como que así cambiaría. Aquí tendría que encajar el otro de la repesca europea, porque es que lo que nos arroja los otros grupos, vamos a ver, antes de que lo pongamos en pantalla, aquí tendría que encajar el otro de la UEFA. Entonces podríamos decir, en este caso podría quedar Francia, Japón, Paraguay y uno de los de la repesca. Y la selección de Ghana la vamos a acoplar a otro grupo. En otro grupo, sí. Si quieres la metemos ya en el grupo H, porque aquí estoy viendo 3 selecciones europeas, que como hemos comentado, no puede haber 3 selecciones europeas en un mismo grupo. Entonces podríamos colocar a la selección de Austria en el otro grupo. Sí, le colocamos a Austria en el grupo de Francia, Japón y Paraguay, y a Ghana la metemos con Bélgica, Noruega y una selección perteneciente a la repesca internacional. Sí. Bueno, que ahí sería un grupo bastante parejo. Sí, porque Bélgica, Noruega, Ghana, creo que un nivel muy similar. Sí, Noruega que ha dado un gran nivel en la fase de clasificación. De hecho, creo que hizo pleno en la fase de clasificación con un Erling Haaland brutal. Y si no me equivoco, no recibió gol, ¿no? Creo que tampoco recibió 22 goles a favor y 0 en contra. Hubo 2 selecciones en Europa que ganaron todos sus partidos, fueron Inglaterra y Noruega. Sí. Y luego la selección belga, que es cierto que ha venido un poquito a menos, que de esa generación dorada de los Kevin De Bruyne, Thibaut Courtois, etcétera, ya no quedan tantos futbolistas en la élite, pero que yo creo que es favorita en este grupo, la selección belga. Debería de ser favorita. Bueno, pero aquí ese favoritismo yo creo que la ficha va a estar entre la selección de Bélgica y la selección de Noruega, porque por la manera en la que se clasifica, claro que los rivales, igual tanto de Bélgica contra de Noruega como la selección de Inglaterra, no fueron los grandes rivales que te podrías esperar en una eliminatoria, pero que la forma de juego me parece a mí que las dos selecciones están muy parejas como para hacerlo. Sí, luego hemos dicho que meteríamos aquí a Ghana, que es una selección africana que suele competir bien, fue cuarto finalista en el Mundial de Sudáfrica, y es una selección africana incómoda, y luego es una selección de la repesca internacional. Sí, en el grupo I está la selección nacional de Brasil, Australia, Panamá, Cabo Verde. Es el gran grupo que prácticamente Brasil debería de clasificar con 9 puntos, ¿no? Pero bueno, la selección de Brasil actual incluso podría dar dudas en cuanto a cómo ganar los partidos. Sin embargo, debería de ganar los 3, ¿no?
Creo que Sí, es un grupo para Brasil bueno, fácil. Aquí yo creo que no hay ninguna duda. Brasil con 9 puntos y yo creo que la Y los segunda otros 3 favorita sorprendería a cualquiera. Yo creo que Australia los que menos. avance. Australia creo que es Sí, la favorita sí. queda segunda en este grupo. Luego en el grupo J es que hay tantos, es que hay que recordar que son 12 grupos, José. 12 Sí. grupos con 4 selecciones en cada grupo. O sea, hemos pasado de Increíble. 32 selecciones a 48, es una barbaridad. En el grupo J tenemos a Países Bajos, a Corea del Sur, a Sudáfrica y a Nueva Zelanda. Muy favorita a Países Bajos de Ronald Holanda Koeman. muy favorita. Y aquí sí, yo me atrevería a decir que fácilmente podrían ser 3 goleadas, ¿no? Sí, sí. Debería. Y luego yo me quedo con Corea del Sur. Corea del Sí. Sur yo creo que está por encima ahora Sí. mismo de Sudáfrica y Nueva Zelanda. Es que Nueva Zelanda es una selección que hay que explicar a la gente, pero se clasifica porque es la única en Oceanía que tiene cierto prestigio. Es que el resto están como están. De hecho, y lo tiene desde la salida de Australia. Claro. Antes de la salida de Australia, la selección de Nueva Zelanda tampoco era nada, o sea, prácticamente. O sea, su crecimiento empieza cuando sale Australia de la Confederación de Oceanía. Sí, sí. Luego vamos al grupo K, en el que está aquí España, para mí la gran favorita, no porque sea español, sino porque así lo pienso de verdad. Nada, sí, favorita para campeona. Luego tenemos a Suiza, malos recuerdos para los españoles, Túnez y Haití. Ahí está España y Suiza. favorita, Sí, muy ese favorita. grupo está equilibrado con 2 clasificados y 2 fuera desde antes de empezar el Mundial. No podemos adelantarnos a decir ese tipo de cosas porque podría suceder cualquier sorpresa. Ya hemos tenido sorpresas en Copa del Mundo, pero lo que hemos visto, porque la selección de Haití, por ejemplo, que la conozco y todo, es una selección que se clasificó directamente en este momento simple y sencillamente porque pues las selecciones centroamericanas no anduvieron por donde tendrían que andar y porque no estaba ni México, ni Estados Unidos, ni Canadá. O sea, es una selección de Haití que poniendo la próxima Copa del Mundo, clasificándose todos a la CONCACAF, esta selección de Haití no pasa pero ni a la penúltima fase eliminatoria. O sea, Aprovechó ahí el bajón Sí, sí. de tu selección hondureña y de Costa Rica para clasificarse. sí, sí, bueno. En el grupo L, El la último selección de Inglaterra, Colombia, Costa de Marfil y un repechaje intercontinental. Grupo curioso. parejo. Sí, Grupo sí. curioso, ¿eh? Porque Grupo Inglaterra viene de ganar todos los partidos de la fase de clasificación con Thomas Tuchel a los mandos. Ha mejorado mucho la selección inglesa, los Three Lions. Sí. Y luego Colombia, que es una selección incómoda, y Costa de Marfil, yo creo que 3/4 partes de lo mismo. Luego del repechaje intercontinental, pues evidentemente no sabemos, pero será la gran Sí, sí. cenicienta de este grupo. Definitivamente. Pero bueno, ahí están los grupos entonces. Así sería si en este caso en el sorteo de la Copa del Mundo este día se llegase a dar esa mezcla, pues bueno, estamos hablando de... Lo que pasa es que ahora en estas fases de grupo van a haber muy pocos partidos en los que vayamos a ver enfrentamientos parejos, por decirlo así, a nivel de alta competitividad. Sin embargo, pues bueno, aquí creo que por ejemplo en el último grupo que hablamos pues sería lindo ver el partido entre Colombia e Inglaterra. Parece un partido igual en el grupo anterior, España con la selección de Suiza. Algunos de los cruces que vamos a ver en esta Copa del Mundo que por primera vez en la historia va a tener a 48 selecciones clasificadas al Mundial. Ya pienso yo, un poco el caché, el hecho de decir, clasificamos al Mundial y ser de la élite de las Copas del Mundo. Ahora con 48 selecciones hay varias ahí que yo creo que, pues bueno, Desentonan un poco. está bien en el Con todo crecimiento respeto del del fútbol, mundo. pero desentonan por ahí. Así que, pues bueno, así serían los grupos de la Copa del Mundo del 2026, cortesía de Somos Cracks. Dale. Bueno, Alejandro, dentro de los grupos, de lo que podríamos resaltar, bueno, hablando de la selección de España, por ejemplo, que es favorita. Primero, ¿cuáles son tus 3 favoritos para ser campeones del mundo? Porque hablábamos fuera del aire y me mencionaste que sacabas a la selección de Portugal. ¿Cuáles son Yo tus la 3 saco. favoritos para ser campeones del mundo? Para mí, la primera, España, y no porque sea español, sino porque así lo No, siento. es que tiene que selección ser. campeona de Europa y Lo creo es. que ahora mismo atraviesa un momento muy bueno la selección de Luis de la Fuente. Meto también por respeto y porque viene de ser la campeona del mundo, campeona vigente del mundo, la selección argentina. Y luego meto a Francia por todo el talento individual que tiene y no tanto por el juego colectivo. Ya. Bueno, yo pongo para esta Copa del Mundo, claro, hay que tener respeto por la selección argentina, pongo a España y pongo a Portugal. Voy a ir por la Francia. pelotita, sí. Voy ¿No a ir por la confías en pelotita. Mbappé? Lo pongo, sí, no, claro, y está en el mejor estado de forma y probablemente actualmente es el mejor jugador del mundo. Pero pongo ahí, aparte de lo muy buena selección que es la selección de Portugal, que también lo pongo tan equilibrado entre Francia y Portugal y me decanto por la selección de Portugal únicamente por este tema que te voy a decir, es porque cuando está la balanza así de equilibrada a nivel determinante, todavía la selección de Portugal encuentra en Cristiano Ronaldo ese jugador sediento
de lograr algo y que cuando se lo propone lo hace. Es el único futbolista que yo creo que todos conocemos, que hemos visto en la historia del fútbol, que ha sido, que ha tenido la facultad de predecir resultados, de decirte, perdimos 3-0, en el próximo lo remontamos. Y él anotaba la cantidad de goles para remontarlo. O sea, y que es cierto, estamos hablando de que ya es un jugador va a llegar de 41 años. Es su última oportunidad. Es su última oportunidad, pero la determinancia que tiene, para mí lo determinante que es realmente Cristiano Ronaldo, me parece a mí la fichita. Por ahí, yo me voy con la selección de Argentina, España y la selección de Portugal. Es que para que te des cuenta, José, y todos los televidentes de Somos Crash, estamos dejando fuera selecciones como Brasil, 5 veces campeona del mundo, Alemania, no tiene... 4 veces campeona del mundo, Inglaterra, o sea, estamos hablando de 10 copas del mundo si sumamos todas. Sí, fácil. No. Y también, bueno... que también está que se podría clasificar la selección de Italia al Mundial todavía. Es verdad que Italia ya no entra dentro de las favoritas. No. Es una generación. Por eso te digo, y también para mí no entran ni la selección de Brasil, ni Inglaterra, ni Alemania, porque a nivel futbolístico siguen siendo selecciones fuertes, pero no ese escalón de arriba, pues, me refiero. O sea, están en un escalón B. Yo te digo que aquí en España... Que pueden sorprender. Aquí en España los españoles que con la selección, ahora ya no tanto porque hemos vivido la época dorada del fútbol español, pero aún hay alguno que es un poco miedica cuando llegan las Copas del Mundo y las Eurocopas y dice, mira, ahí está Alemania, ahí está Italia, ahí está Brasil, porque son selecciones que sin estar en su mejor momento imponen mucho respeto. Eso te iba a decir, o sea, que puede ser, España puede llegar como la gran favorita para ser campeona del mundo y Brasil como la peor o la menos favorita para ser campeona del mundo, pero durante un partido, Brasil, España y esta selección brasileña, que lo único que tiene es que son gigantes dormidos. Sí. O sea, la selección brasileña tiene un muy buen equipo, tiene muy grandes futbolistas, pero que no están dando resultados y que no están encontrándose, pero que pueden encontrarse en el Mundial, Ser sorpresa podrían ser. Y no es que nosotros seamos ignorantes porque la final vaya a ser Brasil-Alemania, y nosotros dijimos que no estaban en el escalón. Claro, son gigantes dormidos, que pueden ser selecciones que pueden fácilmente ganar un partido ante una favorita, pero que no están dentro de la favorita porque no vienen practicando un fútbol que te hagan ver, y no solo los últimos partidos, en toda la eliminatoria y en los últimos 3-4 años, ninguna de estas selecciones que mencionamos, ni Inglaterra, ni Alemania, ni Brasil, han mostrado tener una categoría para ponerles allí entre las que van a pelear. No, entre las favoritas no están, de hecho ninguno de los dos la hemos metido, hay pocos, yo creo que meterían ahora mismo, a día de hoy, tanto a Alemania como a Brasil. A menos que sean seguidores de esta selección. Claro, no sé que sea brasileño o alemán, evidentemente, pero es lo que te digo, es que son muchas copas del mundo a las espaldas y esa reputación, esa fama da miedito cuando llegan los cruces sobre todo. Sí, pero bueno, ahí está entonces, hablamos de la Copa del Mundo, teníamos que hacerlo porque este día se sortea la Copa Mundial, cómo quedan destinados los grupos, cómo será el futuro de las selecciones nacionales y quién será el nuevo campeón, esperando también traerles a ustedes absolutamente todo lo que suceda desde el momento en que comience a rodar el balón. Bueno, este es el del 2022, esta la traje de Qatar, sí, ya la vamos a cambiar, probablemente para los próximos días vamos a tener aquí también el balón oficial de la Copa del Mundo actual del 2026, que realmente va a ser para nosotros un honor convertirnos en hexamundialistas, sería en pentamundialistas. Este sería nuestra quinta Copa del Mundo haciendo cobertura: Sudáfrica, Brasil, Rusia y Qatar. Este sería el quinto mundial y llevarles a ustedes absolutamente todas las incidencias que ocurran tanto en el ambiente de la Copa del Mundo como a nivel futbolístico, lo que podría ser este Mundial de 2026 que se disputa en México, Estados Unidos y Canadá. Nos despedimos, Alejandro. Nada, un saludo a todos los televidentes de Somos Crash. Evidentemente hoy sí se celebra el sorteo de la Copa del Mundo, una Copa del Mundo que cada vez está más cerquita y que tenemos a la vuelta de la esquina. Y este domingo hay que recordar que estaremos de vuelta en el Santiago Bernabéu para ese partido entre el Real Madrid y el Real Cruz Celta de Vigo. Y usted recuerde que esto no solamente es un programa deportivo, que nosotros ya nos hemos convertido en una costumbre diaria. Hasta la próxima.